¿Quién dijo que todo está perdido? Entonces, la idea es estar cerca un tiempito, así sea compartiendo desde algunas palabras, y de mi parte, pues provocar un poco, ojalá para que podamos tener una conversación. Yo quisiera empezar por algo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro más reciente de Naomi Klein, si está traducido ya, que es Esto lo cambia todo, que salió hace muy poco. Esto lo cambia todo es un libro distinto en un sentido a los libros que he escrito antes, La doctrina de choque, No logo, etc. En este libro ella enfrenta y discute el cambio climático, sobre todo con énfasis en el cambio climático, pues el título explica lo que pasa. Es decir, a mí me parece que en términos de datos, de información, de evidencia, es un libro absolutamente definitivo en términos de decir que o el modelo cambia profundamente, es decir, que hay una contradicción de fondo entre el capital y la supervivencia del planeta, punto. Con fechas, con tiempos, con datos, que además ella está ahí, ustedes verán en el libro, participando en las reuniones de los de derecha o de los productores de hidrocarburos y de toda su maquinaria de mentiras para encubrir la amenaza de la destrucción planetaria por la producción, por el consumo de energía sobre la base de hidrocarburos. Pero hay algunas cosas allí que es importante señalar, y esto cabe en una página de ese libro. No estoy haciendo de propaganda a Naomi Klein, sino diciendo que la evidencia que tenemos enfrente ya no es motivo de debates, no puede seguirlo siendo. Hay cosas frente a las que uno se tiene que parar y decir basta y actuar basta. Hay otras en las que se puede sentar a discutir. El discutir el cómo es urgente, ponernos a hacerlo. Pero que si sí o si no se va a acabar este planeta, me parece de lo más absurdo de discusión, cuando la evidencia, siquiera si hubiera evidencia débil diciendo que esa posibilidad existe, pues hay que actuar sobre esa evidencia, porque si tenía razón la evidencia, pues se acabó el planeta. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una hija, y yo soy muy irresponsable teniendo una hija sabiendo esto. Entonces, ese tipo de cosas están ahí, pero les voy a dar lo que cabe en una paginita del libro de Naomi. Ella dice lo siguiente, dice: en primer lugar, en los últimos 10 años ha aumentado la producción y el consumo de hidrocarburos más que en todos los siglos anteriores de producción de hidrocarburos. O sea que no está reduciéndose, está aumentándose el consumo de hidrocarburos masivamente. Pero no solo el consumo, sino que la producción, la extracción de hidrocarburos, como sabemos, es mucho más peligrosa que nunca antes y mucho más contaminante. Fracking, por ejemplo, no hay necesidad de entrar en detalles, pero la destrucción ambiental no está disminuyendo, está aumentando. Y hay una razón de fondo, la bolsa de valores. Me acordé de una cosa que comentaba un indígena NASA hace un tiempo, cuando hablaban de la crisis de la bolsa y que se está cayendo la bolsa, y él dijo en una asamblea: yo no sé qué es eso de la bolsa y cómo se cae la bolsa, pero lo que sí sé es que se nos va a caer encima a nosotros, porque a ellos nunca les cae encima. Entonces la caída de la bolsa, ¿qué tiene que ver con esto que estoy diciendo? Que la lógica es inversa, que no sobreviven las grandes corporaciones transnacionales, el cártel, dicen ustedes, de los hidrocarburos, si no destruyen el planeta. Punto. Y les voy a explicar algo que es muy fácil de entender sin ser un economista. Existencias. Cuando uno se mete a la bolsa de valores, uno compra existencias, pero además compra mercados potenciales. Entonces, si yo voy a comprar acciones en Exxon, o voy a comprar acciones en Texaco, o ahora, adivinen en dónde, que está abierto después de las reformas que regalaron el petróleo mexicano, si yo compro acciones, ¿yo qué estoy comprando? Estoy comprando las existencias actuales y futuras, es decir, la producción de hidrocarburos. Si yo
voy a ser un productor de hidrocarburos con conciencia ecológica, entonces lo que les voy a presentar a ustedes en el mercado para que me compren acciones es que mis existencias se van a ir reduciendo paulatinamente para salvar el planeta, ¿correcto? Y ustedes compran acciones en una industria que se va a ir cerrando. ¿Está claro? Si voy a producir el 90% de lo que produzco este año, el año entrante, y el 80% el siguiente, y el 70% al siguiente, pues aquí no va a invertir nadie. Yo tengo que demostrar no solo que voy a producir el 100%, lo actual, sino que voy a incrementar, y eso es lo que está pasando. Y los datos duros demuestran que para el 2030 tendríamos que estar utilizando menos del 50% de energía con fuentes de hidrocarburos, menos del 50% de lo que se utilizaba en el 2010, y para el 2050 no estar utilizando hidrocarburos como fuentes de energía. ¿Está claro? O sea, eso es para ponerlo firme y de una vez. Aquí no estamos discutiendo si el planeta sigue o no. O cambia este modelo, la lógica especulativa financiera transnacional tiene que destruir el planeta para sobrevivir. Yo le decía al primer ministro de Canadá, imbécil, le sigo diciendo, aquí en confianza, que no hay mucha gente, Harper, porque la conferencia global del agua en Bali era una conferencia que tenía un propósito, y el propósito era declarar el agua un derecho humano universal. Canadá detuvo esa resolución. Y el argumento del señor primer ministro de Canadá fue el siguiente: no podemos sacrificar la economía para defender el agua. ¿Está claro? Pues para mí ese es un imbécil. Es un imbécil, pero aquí nos educan para ser imbéciles, aquí donde estamos. En los centros educativos, en los centros de formación, en los ámbitos académicos, nos educan en la racionalidad que mantiene esta lógica, no para romperla. Un nicho más en esa racionalidad son programas alternativos. Son alternativos porque son un nicho allá, en el otro lado. Es un otro nacimiento, pero bien controladito y bien encerrado. Esa es la primera provocación que quería dejar acá. La situación es tan grave, tan seria, que está exigiendo actuar. Pero fíjense que no dije que el problema es cómo se modifica la producción dentro del capital para salvar el planeta. Lo que dije es que el capital es incompatible con la supervivencia de la vida en el planeta. Y particularmente el capital actual, cuyo énfasis mayor es especulativo sobre lo manufacturero y sobre todos los otros sectores, y no que los otros no sean terriblemente dañinos. Ahora, yo vi una curva van a ser 6 años, de la Organización de Energías de Naciones Unidas, en la que mostraban una campana, en la que mostraban el pico de la producción de hidrocarburos que se está dando ahora, como todas y todos sabemos. De ahora en adelante se va a reducir la cantidad de hidrocarburos que produce el planeta. Puede que eso haya cambiado con la producción de fracking, puede que vayan a poder producir más, pero el costo destructivo de eso va a ser mayor. Pero esa gráfica se las quiero compartir. ¿Por qué? Porque lo que mostraba es que esa gráfica es que al terminar este siglo, sumando todas las fuentes de energía, aún las alternativas, en las que ellos incluyen lo que ellos llaman biocombustibles, que en realidad son agrocombustibles, o mejor necrocombustibles, que son combustibles de muerte. Solamente íbamos a tener en los datos más optimistas el 30% de la energía que tenemos hoy. Este gigantesco aparato que es el capital global, su metabolismo necesita una cantidad de energía X hoy. Lo que la Agencia de Energía de Naciones Unidas tenía como datos firmes, ustedes pueden buscar las gráficas de ellos, pero no esta porque desapareció. Hubo mucha gente como yo que empezó a usarlas así, parece.
lo que demuestran es que vamos a tener el 30% de lo que tenemos hoy al final del siglo. Ahora díganme si al final de este siglo como vamos a necesitar el 30 o el 300% de la energía que necesitamos ahora. La respuesta es obvia: China, India. Y los argumentos de China e India para consumir energía mucho más que antes es: a los gringos les dicen, y a Europa, ustedes ya consumieron, ahora nos toca a nosotros consumir menos, olvídense, el crecimiento es para nosotros. Entonces, esa es otra situación. Ahora, el punto de la gráfica no es si va a haber el 30% de energía o no, el punto de la gráfica es este: si va a haber el 30% de la energía, y ellos lo saben, ¿correcto? ¿Qué van a hacer? Pero sacar ese 70% ¿de dónde? El que hace falta. Entonces permítanme que les plantee una lógica que para mí explica lo que estaba diciendo Vilma, lo que seguramente va a contar Hugo y lo que tenemos que discutir, que es lo siguiente: hay un déficit de recursos, y esos recursos son el límite mismo del planeta Tierra, de la naturaleza, y hay un déficit definitivo de recursos, entre ellos energético, sin hablar del calentamiento global. Hay un déficit absoluto. El sistema nos ha llevado a una pared, no nosotros, no los seres humanos, el sistema nos ha llevado contra la pared. De seguir este sistema no va a poder mantenerse el sistema hasta el final del siglo. ¿Está claro? Eso dice la gráfica. Pero además dice otra cosa: si hay un déficit de recursos, entonces, ¿cómo solucionamos el déficit de recursos que existe? Pues hay una manera de solucionar el déficit de recursos, y es eliminar el excedente de población. Si hay menos gente y los recursos quedan en pocas manos, el sistema se reactiva. Yo estoy provocando, obviamente, no voy a dar en detalle los argumentos, pero los doy. Entonces hablemos. Hay un proceso de reordenamiento territorial global, que es la apropiación privada de territorios por parte de transnacionales en todo el planeta. En agosto del año pasado, en el Congreso del CNI, yo escuché algo de todos los pueblos indígenas que participaron y presentaron. No queda un metro cuadrado de México que no esté asignado a transnacionales para megaproyectos extractivistas. Y la consecuencia es el masivo desplazamiento de poblaciones, y este país va a ser un enorme agujero, sea para hidrocarburos o sea para la gran minería, pero díganme dónde no. Pero entonces yo, como no sé nada de México, les digo que eso es Colombia, que es Guatemala, que es Honduras, que es Ecuador, todos nuestros países. Álvaro Uribe Vélez anunció en noviembre del 2010 que el 80% del territorio nacional estaba entregado en concesiones entre mineras e hidrocarburos. 80% del territorio. Entonces hay un proceso de reordenamiento territorial global. Uno. Segundo, hay un despojo masivo y desplazamiento masivo de poblaciones en todas partes. Y tercero, hay guerras globales o mecanismos diversos de extinción de excedentes de población. Para mí el evento anterior a Ayotzinapa fue Gaza, y fue el bombardeo a niños en Gaza. Y el siguiente a Ayotzinapa es en cualquier otra parte del mundo, porque detrás de las mismas formas de eliminar, desaparecer gente, cometer masacres, están los mismos. Les voy a dar un dato. Un general que fue general de las Fuerzas Combinadas de los Estados Unidos, la semana pasada en CNN, dijo claramente que el Mossad, los saudis, con apoyo de Estados Unidos, había creado ISIS, el ejército islámico. Les voy a dar un dato más cercano, rápido y furioso. Los Zetas han sido armados, entrenados y financiados por los Estados Unidos. Y adivinen quién más: el ejército mexicano y la policía. ¿Qué diferencia tan grande que hay? Nosotros sabemos en Colombia que paramilitares, ejército, policía son exactamente lo mismo, y su propósito es desplazar agentes de territorios para entregar a transnacionales. Mapa definitivo: minería, hidroeléctricas para la minería, privatización del agua,
grandes obras de infraestructura, carreteras y demás para acceder a esos recursos y sacarlos, desplazamiento masivo de poblaciones, urbanización forzada y guerra, violencia social y toda clase de mecanismos de guerras internas y demás para eliminar excedentes, además de un virus que otro que nunca hacen daño en contextos así. La intención mía ha sido esa, provocar. Todo esto lo puedo argumentar en mucho más detalle y con mucho más cuidado, pero la idea es decir algo así de claro y de duro. En Colombia no ha habido desplazamiento porque hay guerra y hay 7 millones de desplazados internos. En Colombia hay guerra para que haya desplazamiento. Y cuando yo dije esto mismo, que nos lo enseñó Héctor Mondragón hace años en la UNAM, en México, una profesora de la UNAM me dijo, mira, sí, todo eso está muy interesante y es muy coherente, pero en todo caso los colombianos se matan mucho más que los mexicanos o salvadoreños y vivimos la misma situación. Entonces, tiene que haber algo en los colombianos que los haga matarse. Ese algo me lo disparó ella cuando me dijo eso, porque sentí ganas de apretarle el pescuezo. Pero actuando civilizadamente en tierras extranjeras, lo que le dije fue: desafortunadamente todas las condiciones están dadas y el capital tiene más interés en México que en Colombia. En Colombia se hace el experimento, en México se va a aplicar. Y si yo no me equivoco, y ojalá me equivoque, en menos de 10 años en México estarán en la misma situación o peor. Espero no estarme equivocando otra vez hoy, pero los desafío a que me toquen el gen colombiano. Muchas gracias.